y les queda esto. Bueno, entonces vamos a revisar el trabajo práctico de decretos. Yo acá me hice mi machete, así hacemos más rápido. Tenemos el decreto 236 de 2015. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de decreto es? Si quieren, revísenlo y díganme, no solo díganme qué tipo, sino por qué. ¿A dónde lo pongo? No, profesora, ¿puede volver a repetir el decreto, el número? El primer decreto, el 236/2015. ¿Autónomo, profe? ¿Cómo? Un decreto autónomo. ¿Por qué Autónomo. creen que es un autónomo? Porque se encarga de la administración de lo que es cosas del gobierno. Administración del gobierno. ¿Qué es lo que dice el decreto? A ver. ¿De qué trata? Se trataba de la intervención de nombrar un interventor para un Para un ente. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía que ver con las telecomunicaciones porque tenían un mal desempeño tanto para las... La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Lo que está haciendo el decreto es disponer la intervención de ambos organismos. Ambos organismos dependen del Poder Ejecutivo, o sea, dependen del presidente, y dispone la intervención por un supuesto mal funcionamiento en ambos organismos. Entonces, en el articulado dice: dispónese la intervención de estas dos autoridades por 180 días, y en el 2 lo mismo, desígnese interventor de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFCA al señor Agustín Ignacio Garzón. En el 4 desígnese interventor de la autoridad, el AFTIC, al señor Mario Enrique Frigerio. En el ejercicio de sus cargos, los interventores tendrán las facultades de gobierno de administración del AFCA y de AFTIC, y deja establecido que las tareas que a continuación se enuncian deberán concentrarse, dentro de los plazos. Entonces, ¿sí? ¿Es un autónomo? Autónomo. Exacto, Sí. porque está disponiendo una tarea de administración, un organismo, dos organismos en particular, que dependen directamente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo entiende que están funcionando mal y dispone su intervención. Así que esto es una figura utilizada para los organismos que dependen de la Administración Pública Nacional cuando están funcionando mal esos organismos, ¿sí? Se los interviene. Se designa un interventor para reorganizar la actividad del organismo, ¿sí? Entonces es un autónomo porque es una facultad propia del Poder Ejecutivo directamente. Bien. Pasemos al segundo. ¿Cuál era el siguiente decreto? Decreto 1153/1997, concursos y sorteos comerciales. Perfecto. ¿Qué tipo de decreto es? ¿Y por qué? O sea, primero, la tarea, hagamos esto, para que sea más sencillo. Díganme de qué está haciendo el decreto, de qué trata y qué es lo que está disponiendo, y ahí vemos qué tipo de decreto es y por qué. Perdón que interrumpí a alguien. Ponía condiciones sobre una ley que ya existía, que trataba sobre concursos y sorteos comerciales, poniendo fechas, reglamentación en cuanto a los certámenes, y sorteos para adjudicación de premios, etc. Bien. Entonces, ¿qué tipo de decreto es? Reglamentario pusimos nosotros.
Perfecto, es un reglamentario porque miren arriba de todo, de hecho, dice, precísanse los alcances de la prohibición establecida en el artículo 10 de la ley tanto, en relación a los concursos. Entonces, justamente, ¿qué hacen los reglamentarios? Los decretos reglamentarios precisan alcances, detallan, establecen cuestiones específicas a partir de una ley, ¿sí? En el articulado, si van abajo, van a ver que específicamente está haciendo eso, está precisando algunas cuestiones que no precisó la ley para ver cómo se va a implementar la ley. Así que es un reglamentario. El siguiente. (267/2015), vamos chicos, que nos queda toda la unidad 10. ¿Qué dice el decreto y qué tipo de decreto es? Dice, afirma ser un decreto de necesidad de urgencia, según lo que leímos nosotros con nuestro grupo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el decreto? Establecía extensiones de las concesiones del Ente Nacional de Comunicaciones. Perdón. Decreto 257 es. 267. 267. Es el que crea el ENACOM, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo el decreto? Que mediante un decreto de necesidad de urgencia se crea el ENACOM. Y los procedimientos que sigue son el procedimiento mismo que el ¿Y de por qué es un promulgación. DNU? ¿Por qué es un decreto de necesidad y urgencia? Porque supuestamente decían que era urgente la implementación del ENACOM y que no podía esperar los trámites como ordinarios para crearlo. ¿Y qué está haciendo? Está bien, está creando el ENACOM, pero ¿por qué sería un DNU? Más allá de que sea algo urgente. Porque está modificando una ley. Modifica la ley. ¿Ven en el articulado? Por ejemplo, bueno, en el artículo 1 creas el ente, pero si van al título 2, dice modificaciones a la ley número 27.078, artículo 6º. Sustitúyese el artículo 6º de la ley 27.078 por el siguiente, y pone por cuál lo va a reemplazar, y así todo lo que sigue. Está modificando una ley. Para modificar una ley, o tiene que ser otra ley, y si va a ser por vía de reglamentación, o sea, por vía de decreto, debería ser un DNU, o ¿qué otro tipo de decreto podría modificar una ley? ¿Reglamentario? No, los reglamentarios justamente no pueden modificar la ley. El delegado. Delegado, exactamente. Entonces acá, si vemos que se está modificando una ley, tiene que ser o un DNU o un delegado. En este caso es un DNU porque no hay una delegación previa del Congreso que establezca que el Poder Ejecutivo tiene facultades para hacer esto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Les va cerrando un poco más? ¿Les va sirviendo que hagamos este ejercicio? Pero de todas maneras, el Poder Ejecutivo está haciendo modificando una ley, eso no es, Por eso no es lo un que DNU. dice. Por eso es un DNU. Los DNU podrían modificar leyes si se dan los requisitos del artículo 99, inciso 3, que es que haya una situación de necesidad y urgencia que hicieran necesario evitar el... Mi perra creo que escuchó un ladrido de ustedes y salió ladrando. Que hiciera imposible seguir el trámite ordinario de formación y sanción de leyes. Una cosa es que nosotros establezcamos, ese sería el ejercicio siguiente, que por ejemplo es tema de parcial, y está bien que Silvia lo traiga. Una cosa es que nosotros digamos es un DNU, otra cosa es que después podamos hacer un análisis yo lo analicé así, que no está cumpliendo estrictamente. No, pero está perfecto porque el trabajo práctico lo incluía, o sea,
una cosa es que el presidente o presidenta diga que esto es un DNU, otra cosa es que ese DNU cumpla con los requisitos del artículo 99, inciso 3, y después tiene su revisión en la comisión bicameral que tiene que hacer esa revisión, que bueno, puede también hacerla y decir que es constitucional cuando no lo es, obviamente. Pero en este caso podemos hablar de un DNU que podría ser tildado de inconstitucional, porque ¿qué necesidad y urgencia hay para modificar el ente nacional de comunicaciones? ¿Le ven una urgencia a ustedes a eso? ¿Que no se pueda seguir el trámite ordinario de leyes? Eso quedó claro con la pandemia. Una situación de pandemia es una urgencia, pero no este tipo de modificaciones que tranquilamente pueden esperar un mes o dos. Tranquilamente, pero por eso la práctica de los DNU, y les mandé, no sé si lo vieron, lo que les mandé de los DNU en cada una de las gestiones, la sobreutilización de los decretos de necesidad y urgencia cuando no hay, o sea, cuando lo que no se quiere básicamente es mandar cosas al Congreso, para evitar el engorro del Congreso, pero en realidad no hay una urgencia, ¿sí? De acuerdo a lo que establece el 99, inciso 3. Entonces, cuando analicen los decretos, y lo van a tener que hacer en el parcial, en el examen, ya sépanlo, van a tener que ver qué dice el decreto, qué tipo de decreto es, por qué, y si les parece que si cumple con los requisitos de la Constitución para ser constitucional o no. ¿Sí? Por más que el decreto diga yo soy un DNU, está bien, perfecto, puede ser inconstitucional igual. Bien. ¿Seguimos? ¿Cuál es el siguiente? 179. No, ahora sí el 257-2015. El de la yo los invertí. Del Código Procesal Penal. Del Código Procesal. ¿Qué creen? Lo declararon DNU, pero no sé, es inconstitucional también, porque se trata de materia penal, que y los DNU en el inciso, en el artículo 99, inciso 3, dice que no se pueden tratar de materia penal. Sí, ¿Quieren modificar? La línea es un poquito fina, porque esto no es penal estrictamente, sino que es procesal penal. No está modificando delitos, por ejemplo, o creando delitos, sino que está modificando el Código Procesal Penal, el procedimiento penal. Claro, modifica artículo de es finísima. La línea, no estoy diciendo con esto, está todo bien, es muy fina la línea. Déjenme revisar igual. Pero tampoco cumple con el artículo 99, inciso 3, que está puesto como DNU. Ellos como que querían, profe, modificar, como que querían implementar los procedimientos de la ley, como que lo querían ya, como que era muy urgente, ya lo de materia, lo del... no me... Código Procesal Penal. Pero se trataba más que nada como de postergar la entrada en vigencia. Sí. Pero está modificando artículos. Sí. Perdón, me estoy tomando mi tiempo para leerlo. A ver, el decreto... El Congreso dicta el Código Procesal Penal, lo modifica en realidad, porque ya existía, obviamente, modifica. A partir de eso, el presidente de ese momento, entiendo que es 2015, esperen que vuelvo, dicta este decreto, sí, Macri, dicta este decreto que modifica el Código Procesal Penal, ¿sí? Y en realidad lo que está modificando es cuestiones de su entrada en vigencia. En el primer artículo sustituye que sustituye el artículo 2 de la ley, que sancionó el código, habla de el momento de su entrada en vigencia. Entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo. En el artículo 2 sustituye el artículo 39,
Plan progresivo de asignación de recursos. Finalizado el proceso de implementación establecido en la ley, bla, bla, bla. Artículo 3. Sustituyas el artículo 65, plan, sí, lo mismo. Se derogan artículos. Sí, es un DNU, claramente. Al tratarse de materia no penal, o sea, es código procesal penal, pero no solo eso, si ustedes van al articulado, no es que está modificando materia, hablando de materia penal, sino cuestiones de cuándo se va a implementar, de dónde van a salir los recursos, entonces no es materia penal, ¿sí? Si lo ven, digo por su constitucionalidad o no. La cuestión de fondo era la asignación de los recursos en los plazos. Sí, exacto, pero sí igual está modificando la ley, porque eso estaba establecido en la ley. ¿Sí? Entonces sí está modificando la ley, entonces es un DNU. Ahora, su constitucionalidad no, en cuanto a materia penal, yo no veo la inconstitucionalidad. En todo caso, lo mismo que con el anterior, ¿es urgente? No le veo la urgencia. ¿Se entiende? Bien. ¿Habían puesto que era un DNU todos? ¿Todos estos DNU pasan por la comisión después? Bueno, pueden hacer la tarea de revisar si estos decretos Yo pasaron. lo revisé, pero encontré 2. Nada más. Muchos no pasan. Sí, el año pasado y por ejemplo, se hicieron así en sesiones del Congreso, se hicieron revisiones de muchos decretos, porque de decretos, de hecho, de la gestión anterior que no se habían revisado nunca, porque muchas veces pasa que no pasa nada, no pasan por la comisión y siguen vigentes mientras tanto, es lo que hablamos en la clase de decretos. Bien, seguimos. Siguiente decreto. Perdón. Con respecto, bueno, este sí es un DNU, pero es un DNU válido. Sí, por eso una de les las decía. consignas era si era... Claro, Eso es lo que les estaba diciendo y está lo bien. hicimos con el ejercicio anterior. Yo veo que en cuanto a la materia está bien, porque no es que está dictando sobre cuestiones penales, por más que arriba diga Código Procesal Penal, no es estrictamente penal, porque lo que decreta no tiene que ver con materia penal, sino con temas más de implementación. Sí. En todo caso hay que ver la urgencia, o sea, ¿por qué es urgente? ¿Qué urgencia hay de cambiar el momento de entrada en vigencia del código? Le hago una consulta, profe. ¿Podría ser de carácter autónomo, no? También. Está modificando una ley. Está modificando una ley. Si modifica una ley, tiene que ser o DNU o delegado. 179 del 95. Exacto. Observación parcial tiene, no sé cómo eso, y ¿Qué promulgación. dice? ¿Qué hace el decreto? Primero contemos de qué es el decreto. Régimen de tránsito vehicular, dice. Régimen de tránsito vehicular, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Modificaba el llevar la cédula, tenía que estar, la cédula verde tenía que estar vigente, algo de eso, no lo estoy buscando, pero creo que era por ese lado que venía, ¿no, profe? Hola, buen día, llegué tarde, perdón. Buen día, Fernanda. Sí, ¿y qué hace en el texto del decreto en sí mismo? Cuando dice decreta, ¿qué hace? Veta algunas disposiciones que ya estaban en la ley, o sea, promulgación parcial sería. Exacto, es un decreto de promulgación parcial, porque fíjense, en el articulado dice, obsérvese el artículo 11, y esto detalle, del proyecto de ley, quiere decir que todavía no era ley, o sea, todavía no había sido promulgada. Entonces, este es el decreto de promulgación. Pero como dice obsérvese, quiere decir que es de promulgación parcial, porque no está diciendo promúlguese y publíquese. Está diciendo, obsérvese esto. Este artículo lo veto. ¿Sí? Sí. Vuelvo al articulado, perdón. O sea, observación y veto sería lo mismo. Sí, en la técnica de los decretos no dice veto el artículo 11, dice obsérvese. Siempre lo van a ver así. Dice, con la salvedad, dice obsérvese, hasta el artículo 11, que en el artículo 11 dice, con la salvedad establecida en los artículos presentes, cúmplase, promúlgase y téngase por la ley de la nación del proyecto.
por ley de la Nación, perdón, el proyecto registrado bajo el número 24.449. ¿Sí? Dese cuenta el Honorable Congreso de la Nación a los efectos previstos y artículo 99, inciso 3. ¿Por qué eso? ¿Por qué dicen artículo 99, inciso 3? Por necesidad, por el tema de necesidad y urgencia. Por la comisión bicameral, recuérdense que los decretos de promulgación parcial tienen el trámite del DNU en cuanto a qué, a qué parte. ¿Se acuerdan que los de promulgación parcial se dividían en dos? ¿Qué parte va a la comisión bicameral? Las partes que estaban aprobadas. Lo promulgado, ¿para qué va la comisión bicameral lo promulgado, si ya fue promulgado? Para que lo vuelvan a revisar y enviar otra vez. Para que vean si tienen autonomía normativa y no afecta al espíritu de la ley. Hay que revisar eso, porque como está sacándole una parte a la ley, hay que ver si eso que quedó cumple con los requisitos del artículo del 80, que es que tenga autonomía normativa y no afecte el espíritu de la ley. Entonces eso lo revisa la Comisión Bicameral Permanente. Lo vetado, o sea, del artículo 1 al 10 del decreto, todos esos artículos que están mencionados ahí, todo lo vetado, ¿a dónde va? ¿Al Congreso puede ser? Al Congreso para ver si las cámaras quieren insistir en la promulgación de todo. Perdón, en la sanción de todo. Insiste con las 2/3 partes para que se sancione y promulgue la ley tal cual ellos lo votaron. Si es que logran esa mayoría. ¿Sí? Bien. Les quería decir algo más sobre sobre este decreto, esperen. Bueno, nada, no me acuerdo. Bueno, perfecto. Vamos al 300, vamos a saltearnos uno para hacer más rápido. 438-2020. Buen día, profe. Buen día. En este decreto nosotros pusimos que era autónomo. Sí. Porque nombraba embajador para Israel. Exactamente, el decreto está designando a un embajador, esa función, esa facultad está en el artículo 99, inciso 7 de la Constitución, es una de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo y depende directamente de él, es un autónomo, sin duda alguna. El siguiente, el decreto 407-2020, también es un autónomo del mismo tipo, designa al ministro de Transporte, así que es lo mismo, lo pasamos, perdón, el 394-2016, que lo salteamos para avanzar, es un DNU. Se los digo así, ustedes ya lo anotan. Vamos al 58 del 2019. Promulgación parcial. ¿Por qué? Emergencia pública. Porque modifica una parte antes de su vigencia, profe. Dice también, obsérvese en el artículo 52 del proyecto de ley registrado bajo el número 27.500, está observando un artículo de un proyecto de ley. Si ustedes tienen que ver eso, porque es engañoso esto, está modificando una ley. No, no está modificando una ley, porque si modifica una ley, ¿qué sería? DNU o delegado, pero acá no está modificando una ley, está modificando un proyecto de ley, dice proyecto de ley, y ese es el kit, la clave para darse cuenta. ¿Sí? Además, dice obsérvese y no deróguese. En el caso de modificación de una ley, de un DNU o de un delegado, va a decir deróguese, porque ya está vigente, entonces hay que derogarlo. En el caso de promulgación parcial va a decir obsérvese. ¿Sí? Es promulgación parcial. Es promulgación parcial, en el artículo 2 dice con la salvedad establecida en el artículo primero,
cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el número 27.541. 541. Artículo 3, dese cuenta la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. ¿Sí? Tiene que hacer ese trámite, tiene que ir a la revisión del Congreso, de la Comisión Bicameral Permanente. ¿Sí? Seguimos. 1023 del 2001. Delegado. 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 ¿Por qué? Artículo 6. Porque Tiene una fecha y todo, que hasta el 1 de marzo de hasta el 2002 primero. tiene. ¿A dónde dice eso? Ah, no sé, a ver. Decreto Lo decía en el decreto. ¿En qué parte? No. El legislativo lo delegó al ejecutivo. Entonces tiene un plazo estricto. ¿Dónde dice que hay que eso? cumplir. ¿En el decreto dónde dice eso? Ah, no, no lo tengo acá. Está sujeto, yo puse que es válido y está sujeto al control de la Comisión Bicameral. El decreto en su texto está modificando una ley. Observaciones, sí, en todo su texto está, sí, directamente como legislando. ¿Sí? Sí, creando el régimen de contrataciones, en realidad. Está legislando. Entonces, o tenemos un DNU o tenemos un delegado, ¿en eso estamos todos de acuerdo? Sí. Pero si vamos a los considerandos, no al decreta, sino a los considerandos arriba, ¿sí? Los fundamentos que dan lugar a este decreto, arriba de todo, el primer considerando dice que por la ley citada en el visto, el honorable, en el visto es lo de arriba, el Congreso de la Nación delegó en el Poder Ejecutivo Nacional hasta el 1 de marzo del año 2002 el ejercicio de atribuciones legislativas en materias determinadas de su ámbito de administración y resultantes de la emergencia pública. Entonces acá ya el decreto nos está diciendo que el legislativo le delegó facultades por una ley que está citada ahí hasta tal fecha. A 25.414. Como vemos que hay una fecha, que hay una ley de delegación y que hay una fecha, a priori es válido. ¿Sí? Sí, Entonces es un decreto delegado. Muy bien. está bien. Bien. Seguimos. Bueno, los dos que siguen, que son el decreto 388 de 2019 y el 672-2011, son Promulgatorios. de promulgación parcial. Parcial, sí. Y el 626 del 2020 es Un DNU. Emergencia sanitaria. Es un DNU. Sí, sí. Pero de todas maneras está haciendo referencia al artículo 1, no va al 3. Sí, no, ni siquiera o sea, no se guían solo por eso, porque eso puede hasta ser confuso y puede estar mal citado. Que ese no sea su único dato. Fíjense, Pero igual lo es que de decreta. DNU. No es un DNU. ¿Autónomo? ¿No? Es un autónomo. Ah, Porque mira. habla Es de un la autónomo ANSES, porque ¿no? está estableciendo una prestación social, que es el ingreso familiar de emergencia, que va a salir con fondos del propio presupuesto del Poder Ejecutivo. Le da facultades al jefe de gabinete, que depende del Poder Ejecutivo, para que asigne recursos del presupuesto de la Administración Pública Nacional para eso. Es un autónomo. No tiene que ser por el Congreso esto. Es una política pública que puede dictar tranquilamente el Poder Ejecutivo, una asignación social. Entonces está bien asignado el inciso 1 del Sí, 99. en este caso sí. A veces no. De hecho, en algunos de los que leímos, en uno era un DNU y citaba el inciso 2. Entonces, está bien chequear eso, pero que no sea su único dato. Porque puede estar mal citado, porque sí, hay confusión sobre el tipo de decreto. Yo como argumentaba emergencia sanitaria en uno de los Sí, entonces, está bien, es en el marco de una emergencia sanitaria, pero el tema es que hay que ver ahí si es facultad o no en el marco de la emergencia sanitaria del Poder Ejecutivo o no. ¿Sí? Bien.
Bien, y el último, tiribín, es el 467 del 2014. Sí, ese es tipo de- reglamentario Reglamentario. porque crea el servicio de conciliación obligatoria para el personal de particulares de casa de las domésticas. Exacto, está reglamentario, la ley de servicio doméstico, ¿sí? La Presidenta de la Nación decreta, se aprueba la reglamentación del régimen especial de contrato del trabajo para el personal de casas particulares, ley bla. Pero quedan varios artículos sin reglamentar. Y porque no es necesario reglamentar todos los No. artículos de una ley, solo hay que reglamentar los artículos que lo requieran, no pasa nada. Lo mismo, no todas las leyes necesitan reglamentación. Algunas ya... Y después excedió los plazos del artículo 80 para devolverlo al legislativo. Ya está, igual se quedó reglamentado, aunque no lo hubieran hecho escrito, quedaba igual reglamentado. ¿Cómo? Claro, porque yo puse acá que el decreto excede los plazos indicados en el artículo 80 de la Constitución Nacional para su devolución al Poder Legislativo. Se considera aprobado por el Ejecutivo, artículo 80. ¿Pero qué devolución? Primero, ¿qué plazo? ¿De dónde está sacando el plazo? Dice, el decreto, y porque hay días para promulgar, si no queda, como se dice, promulgado de hecho. Pero esto es un reglamentario, no es el decreto que promulga una ley. Esto puede hacerse cuando entonces sea. está mal esto. Bien. Claro, bien. una cosa es el decreto que promulga una ley. Ahí me confundí. Una Bien. cosa es un decreto que promulga una ley que sí tiene que ser dentro de los 10 días, y si no, es promulgación tácita. Y listo, ya está, se publica en el boletín oficial. Otra cosa es el reglamentario. El reglamentario hasta incluso muchas veces se ha hecho años después, porque la propia práctica requiere una reglamentación, o porque no se hizo antes, ¿sí? Pero antes de ese reglamentario hubo un decreto de promulgación, o esa ley ya está promulgada, sea expresa o tácitamente, a los 10 días, ¿sí? Bien. Hagan el ejercicio, les recomiendo, cuando terminemos esta clase, o hoy durante el día, digo para que no se cuelguen y se olviden, durante el fin de semana, vayan al boletín oficial, revisen hoy, por ejemplo, qué salió en el boletín oficial, qué decretos, qué leyes, vean, así entienden cómo es esto en la práctica. Todo lo que ayer sesionó el Congreso. ¿Ayer? Ya estoy perdida. El martes sesionó la Cámara de Diputados, sancionó leyes, en particular la ley de etiquetado. Bueno, ¿cuándo se va a promulgar esa ley? Estén atentos, fíjense, vayan al boletín oficial. ¿Sí? Y vean, además, qué decretos dictó el presidente en estos días, qué resoluciones dictaron los ministros. Vayan al boletín oficial, que es un buen ejercicio de práctica para ver cómo es esto en la práctica. ¿Sí? ¿Cómo es un decreto de promulgación? ¿Sí? Véanlo en el boletín directamente. Todos los días hay un nuevo boletín oficial, o sea, todos los días se publican en el boletín oficial las normas de ese día. Todos los días. Por suerte. Bien. ¿Estamos? Profesora, el trabajo colaborativo que usted dijo, no está habilitado todavía, ¿no? ¿Qué trabajo colaborativo? Había en el mail usted había mandado, el que estaba en el campus. Digo, o soy yo solamente la que no tiene. ¿Pero cuál? El segundo. Sí, tienen un trabajo colaborativo en el campus. Pero el de tratados, creo. No lo pude abrir. Pero cuando mandó el anteúltimo mail también había dicho que había otro trabajo colaborativo en el campus. ¿Sobre qué? No me acuerdo ahora, pero... Estaban los mismos Sería decretos, sobre la misma unidad, la unidad 6 era, creo. Ah, sí, es el de... esperen, a ver si tengo el campus abierto. El de... justamente el de la revisión, pero no lo subí. Sí, sobre los DNU y la revisión posterior por el Congreso. Ah, pero, a ver, sí, está acá.
Busquen cuáles han sido los DNU revisados por la Comisión Bicameral Permanente y luego por cada una de las cámaras durante 2019, 2020 y 2021. Yo lo veo. Díganme ustedes si no lo ven. No, profe, yo yo no. estoy en el campus y no deja entrar. No, a mí tampoco. No, acabo de ver algo. A ver ahí, soy increíble, ¿eh? Está oculto. A ver ahí. Ahora sí, profe. La tecnología, en tiempos de tecnología. Bien, listo. Esto que decíamos recién, de cuáles revisó la Comisión Bicameral. Hagan esa tarea para hacer esa práctica de qué decretos revisó, qué DNU revisó la Comisión Bicameral. Denme un segundo. Bueno, esperen, voy a cortar acá la grabación, así tenemos separado lo de decretos, ¿les parece?